les dije que vamos a conversar de un poco del estado del arte, fichas bibliográficas y los referentes teóricos. Asimismo, ahorita hablamos un poco del foro y luego continuamos así, vamos a asignar orden de asesorías para mañana y para la semana que viene. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros ya culminamos esta parte pues de explicaciones teóricas y obviamente nos compete ya adentrarnos propiamente a trabajar en el proyecto y obviamente con las asesorías que vamos a realizar vamos a aterrizar muchos aspectos, dudas, inquietudes y ya vamos a ir directamente a cada investigación que ustedes están proponiendo. Muy bien, preguntas, inquietudes hasta el momento, muchachos, algo por comentar. ¿No hay alguna pregunta entonces, por ahora? Ok. Yo les voy a compartir pantalla, chicos. Estoy en este momento en la carpeta del Drive. Quiero hacer énfasis inicialmente en el estado del arte. Este ejemplo lo tenemos acá. Este es el ejemplo con el cual nos vamos como a guiar en términos de su escritura. Noten ustedes, compañeros, que es muy importante tener en cuenta, obviamente, todo lo que hemos explicado del estado del arte, pero en términos de su escritura, de su elaboración, es muy importante tener en cuenta la citación. Esta citación no se les puede olvidar. Esta citación es siempre obligatoria en el trabajo de investigación, incluso no solamente para el ítem del estado del arte, no, por ejemplo, cuando ustedes estén elaborando los referentes teóricos, entre otros. Por ejemplo, los niveles de profundidad cuando ustedes ya escriban. Si van a citar o van a dar alguna referencia de algún autor, de algún investigador de algún texto, siempre se debe citar. Recuerden, siempre eso es uno de los ítems evaluativos y en cualquier proyecto de investigación las citas siempre deben de estar, ¿cierto? Quería hacer énfasis en el estado del arte porque yo creo que ya hemos hablado muchísimo de eso, tan solo para hacer un recorderis en términos de esa parte como gramatical, de cohesión y coherencia textual, narrativa, ¿cierto? Que a veces o muy seguramente siempre nos va a representar dificultad escribir recursos gramaticales, lexicogramaticales, lingüísticos, es decir, términos, palabras que nos ayuden a conectar las ideas con otras ideas que estemos desarrollando. Muy importante entonces que en esta elaboración de estado del arte, como bien les he sugerido a ustedes, empezar a leer 2, 3 parrafitos para que entiendan de qué se trata y cómo esta persona es capaz de, este investigador relaciona 2 o 3 referencias en un párrafo, por ejemplo. Quería hacer hincapié en lo siguiente, y es en este recurso que tenemos nosotros en nuestra carpeta. Entonces, miren por ejemplo, esto más de manera resumida, estos conectores, ¿cierto? Son unas expresiones, unos términos que en realidad son verbos, pero no son verbos para objetivos, sino verbos para darle entrada a algo que nosotros queremos citar de un autor, de un investigador, de un texto. Básense en estas palabras, en estos términos, ¿cierto? Y aquí abajo les dan un ejemplo. Miren, les dan un ejemplo. Cuando hablan, este es el autor. En este caso es un teórico, se llama Jean Piaget. Necesitas, obviamente, faltaría construirlo con normas APA, pero mire que refieren el investigador, el teórico, con una expresión.
para luego darle paso o cabida al texto. ¿Listo? Me devuelvo. Un momento, porfa. Un momentico, por favor, que tengo aquí un inconveniente técnico. Sí, algo. Bien, chicos, volví. Disculpan el lapso. Vuelvo a presentar pantalla entonces y para terminar de mostrarles esta imagen. Recuerden utilizar, válganse de estos recursos expresivos, de de estas palabras. Esto para introducir un, eh, un autor, un teórico, un investigador, un texto incluso, ¿cierto? Muy bien. Acto seguido tenemos este texto que es muy complejo. Lo habíamos visto para los verbos de los objetivos, ¿cierto? Aquí ya están discriminados de acuerdo al nivel de profundidad de la investigación, ya lo habíamos visto también. Y estos son los famosos conectores o relacionantes, que son palabras que yo relaciono al principio de un texto, es decir, o más bien al principio de un párrafo. Los conectores que vimos ahorita, esas expresiones sirven es para introducir las citas textuales. Y esto es para iniciar un párrafo o terminarlo, por ejemplo. Aquí te relacionan algunos de ellos, ¿cierto? Y de ahí para abajo se los empiezan los clasifican de acuerdo a unas categorías o unas formas de empleo, de acuerdo a lo que queremos decir. Cuando estamos parafraseando, por ejemplo, aparecen estos términos que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Cuando vamos a escribir dando un orden a las cosas, cuando decimos en primer lugar, primero que todo, seguidamente, luego, en fin, implican orden, ¿cierto? Para indicar orden. Para concluir o resaltar una consecuencia, por ejemplo, para establecer comparaciones, para indicar relaciones de tiempo, añadir ideas, etc. Es muy complejo, es muy completo, perdón. Tienen varios recursos, expresiones gramaticales que ustedes pueden emplear para iniciar, es lo que yo les vengo diciendo, párrafos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de esos conectores que acabamos de ver, es para iniciar la escritura de estos textos. Sabemos que cuando vamos a introducir la cita, utilizamos un conector que por lo general es de esa listita, que les coloqué ahorita esa imagen, les mostré, perdón. Pero estos conectores que les estoy mostrando es para empezar párrafos o para terminarlos incluso y dar inicio o incluir otro para iniciar otro párrafo diferente. Esos recursos son salvavidas, muchachos. Le facilitan a uno la vida en términos de la construcción de estos textos que requieren una rigurosidad científica, técnica por su lenguaje y asimismo digámoslo así, que el plus que tiene la utilización de estos recursos, que los sepamos utilizar, perdón, nos da más cultura ortográfica o incluso del lenguaje, la utilización de términos que uno por lo general o los utiliza en la cotidianidad o en otros escenarios, en otros espacios, pero llevarlos propiamente a un texto, escribirlos a veces nos cuesta, ¿cierto? Miren, por ejemplo, de la aplicación que le dan, ¿cierto? Por su parte, ahí hay un conector, un relacional. Texto, la cita, es decir, ¿cierto? Nos da incluso, mire, el conector, el verbo, que fulanito de tal presenta en su proyecto
esto y esto y aquello, ¿cierto? Y empieza su desarrollo. Así sucesivamente, muchachos. Nosotros siempre nos habíamos, o por general nos habíamos ocupado de hablar del estado del arte en términos de lo que incluye en términos de su contenido, pero hoy quería hacer énfasis en la forma, ¿cierto? Es decir, cómo lo escribimos. Entonces es importante que tengan en cuenta esos recursos que les acabo de mencionar. Listo. Preguntas, inquietudes, muchachos, ¿cómo les parecen estos recursos gramaticales, lingüísticos que les acabo de mencionar? ¿Los entienden? ¿Ya los habían visto un poco? Los quiero escuchar. Muchachos, recuerden que para que esto no se haga muy tedioso, hay que participar. Yo no puedo estar hablando constantemente. Esto se facilita el diálogo, se facilitan sus espacios en términos de su buen desarrollo en la medida en que ustedes interactúen. Entonces les estoy preguntando, no se queden en silencio porque yo no sé si están acá conectados o están haciendo otras cosas. Y esto es importante dejarlo muy claro porque si son así ahora en las asesorías, entonces no nos vamos a malgastar perdiendo tiempo, la verdad, con cosas que ustedes de pronto tienen por decir o quieren manifestar, pero no lo hacen. Exacto, Edgar, es un asunto de redacción. La redacción siempre nos va a costar muchas dificultades. Y sí, que es una parte de redacción muy larga en el proyecto, lo que es parte del estado del arte, algunos referentes teóricos, ¿cierto? Porque los otros ítems del proyecto son más bien en términos de su extensión cortos, ¿cierto? Bueno, qué otras inquietudes o comentarios tienen frente a estos recursos lingüísticos, estos términos, estas palabras que ustedes pueden emplear? ¿Ya los habían revisado? En fin, ¿ya los conocían de pronto? ¿No hay más inquietudes? Eso en función del estado del arte. De los referentes teóricos. De los referentes teóricos, yo a ustedes también les dispuse un texto. Estoy buscando acá, estoy tratando de ubicarlo. Ya la semana pasada habíamos hablado de esos referentes teóricos, de la explicación que hicimos. Les había hablado entonces de los referentes teóricos, cómo se elaboran, son muy similares, parece ser un estado del arte, pero no es un estado del arte. No encuentro el recurso. Bueno, por ahora voy a adelantar a las fichas bibliográficas y enseguida hablamos de ese recurso que también se los coloqué, tenía dispuesto acá, no sé qué se me hizo, del marco teórico y los referentes teóricos. Las fichas bibliográficas. Ahorita voy a buscar un momentico de recursos y se los muestro. Fichas bibliográficas. Recuerden que nosotros teníamos dispuesto 3 recursos de las fichas bibliográficas. Este inicial, este formato, ¿cierto? Este formato, un cuadrito donde ustedes diligencian esta información. Sin embargo, y ustedes van bajando y van a encontrar diferentes fichas bibliográficas de acuerdo a la fuente que ustedes consultan. Este es uno. La otra, esta es muy interesante porque miren bien que es muy similar a la anterior, con más casillas, más columnas, más filas, perdón, y más relación frente a la información. Ideal que ustedes me hagan esta, miren, relacionan la información del texto que ustedes se encontraron. Aquí, por ejemplo, dentro de esta ficha
colocaron los objetivos del proyecto, que a veces no está en investigación, usted lo intuye, esa investigación para qué sirvió, para identificar, comparar o relacionar esto o aquello, ¿cierto? Palabras claves por lo general no tienen en todos los textos, las informaciones que ustedes encuentren. Un pequeño resumen de lo que trata ese texto, hablan un poco de la metodología, resultados, etcétera. Y muy importante, estos aspectos concretos son las inferencias que usted hace. Es decir, ese tema en sí, ¿qué es lo que trata? Esa investigación que ustedes encontraron, aquí se describe de manera muy breve de qué trata ese tema, cuál es la idea principal. Esto es un comentario que usted elabora, puede decir, pensamos, consideramos que investigaciones como estas frente al medio ambiente, etcétera, etcétera, contribuyen a esto, a aquello. Esto le sirve a ustedes, este texto, este parrafito, para llevar al estado del arte, para acomodar. Estos comentarios sirven mucho para acomodarlos en el estado del arte. Entonces, así sucesivamente, ustedes van a encontrar más fichas de, es un trabajo de verdad, de una investigación que hicieron, tan solo cité, retomé las fichas bibliográficas de ese trabajo y los dispuso a ustedes. Esto es un modelo, y está este también, ¿cierto? Este es otro modelo, muy sencillo también. Miren que cada investigador puede acomodar su modelo de ficha o su esquema, su cuadro de ficha bibliográfica como quiera. Con tal es que miren los informaciones. La información es básicamente la misma, ¿cierto? Autor, título, el año, la editorial, la ciudad, resumen, ¿cierto? Muy importante, me parece muy chévere esta, porque hace un vínculo directo con el proyecto de investigación, o sea, con ustedes, ¿cierto? Es una interpretación que ustedes hacen, también está muy corta, pueden utilizar este modelo. Entonces, habían visto, entonces ya habían explorado estos tres recursos. Habían explorado esos tres recursos, compañeros. ¿Sí o no? No, profe. Ok. Un momento que estoy por acá ubicando el texto que les voy a mostrar de los referentes teóricos. Disculpen un momento, no demoro. Ya. Profe, te Sí, hago ya. una pregunta. Sí, dale, dale, contigo.
Lo que pasa es que yo desde hace días he tratado de entrar al foro y he entrado, pero no me da para darle clic en los foros. Debe ser, Juan, porque ya está hasta en los foros, están Hasta hasta mañana. la mañana. Me parece muy extraño porque ahí estás habilitado. Sí, pero Eso, le doy clic en todo, en actividades, en documentos de apoyo, en recursos, enlaces, en todas partes, no me deja entrar. O sea, le doy clic encima y no. está muy extraño, porque ahí estás, pues aparece en la lista. Aparece en la lista, pero no O sé. sea, a mí me apareció de una. O sea, no tuve ningún problema. Eso fue lo primero que me apareció porque es lo único que he manejado, pues, en el polivirtual. Sí, Pero no me deja cliquear nada. me parece muy extraño porque eso no tiene por qué representar un problema, o no sé dónde le estás dando. Ahorita miramos bien que ahorita ya íbamos a hablar de eso, ¿cierto? Yo quería como culminar esta parte de lo del marco teórico, que ya encontré los recursos y muchachos, ahorita estoy acá en la carpeta del Drive. Y ahorita hablamos con, lo tengo con Esteban, del foro y también del tema de las asesorías, que yo les iba a mostrar entonces. Es uno de los ejemplos que tenemos de marco teórico. Lo vamos a ver. Y la guía. Esta guía, muchachos, esta la que yo les estaba buscando. Es una construcción muy pormenorizada de lo que es lo que tenemos que tener en cuenta, los pasos para hacer el marco teórico. Recuerden que ya lo vimos también en las diapositivas, en la diapositiva manera de explicación la semana pasada. Este es un texto que también, como les digo, es pormenorizado en términos de los pasos que ustedes no debe tener en cuenta para elaborar los referentes teóricos. Recuerden que uno, en la elaboración del marco teórico, lo que vamos a hacer nosotros es a identificar referentes teóricos, es decir, investigadores, teorías o teóricos, diversidad de personajes o textos en particular que van a ser los referentes de teoría de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces uno empieza a revisar lo que comúnmente conocemos como literatura, es decir, toda la información que uno recoge. ¿Dónde hace uno eso? En el estado del arte. Por eso es que la gente se confunde. Profe, que el marco teórico, los referentes teóricos es lo mismo que el estado del arte. No. El estado del arte, estamos hablando de lo que se ha hecho frente al tema que yo estoy proponiendo investigar, o relaciones de algunos temas con mi proyecto. Pero en el marco teórico, yo estoy indicando, referenciando teorías, conceptos, categorías que son con las cuales yo voy a trabajar en mi investigación. Que en el marco teórico uno lo que hace es dar significado a unos términos, ¿cierto? Que son comúnmente conocidos por nosotros como variables, que eso es lo que contiene su problema de investigación. Entonces, si yo voy a hablar estábamos hablando de comunicación digital, primero que todo, mis referentes tengo que identificar y desarrollar toda una construcción frente a la comunicación de acuerdo a la definición que hacen ciertos teóricos, ciertos autores, ¿cierto? O ciertas investigaciones, ¿cierto? Entonces, eso es más fácil identificarlo siempre y cuando hagamos una correcta elaboración del estado del arte. Y les recuerdo que esas definiciones de esos conceptos que hacemos en el marco teórico no son definiciones de diccionario, son definiciones cada vez más conceptuales, más teóricas, más profundas, con mayor argumentación y profundidad. Ya vamos a ver el ejemplo para que miremos cómo es que eso se ve reflejado en el texto. No vayan a citar compañeros, o uno lo puede hacer, pero esa no va a ser la definición. Citar una definición de un diccionario, ¿cierto? De la RAE, o una definición como muy carente de estructura teórica, ¿cierto? Muy efímera, muy simple. Yo la puedo incluir, pero no me debo de pegar solamente de esa definición. Debo incluir otras definiciones que me las dan otros referentes teóricos, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a hacer la elaboración de la literatura, empiezo a elaborar mi marco teórico, es decir, referentes teóricos en particular,
identificando una literatura que existe, que me sirve a mí, ¿cierto? Aquí nos solucionan unas preguntas, ¿cuáles son las funciones que cumple el marco teórico de la investigación? ¿Cierto? Ya eso lo hablamos la semana pasada, aquí se les está recordando en este texto. ¿Qué hace uno en la elaboración del marco teórico? Esas etapas o pasos. Empezamos a revisar la literatura, empezamos a adoptar una teoría, unas teorías, unas perspectivas teóricas, así también las denominamos, etcétera, etcétera. Este texto, perdón, es muy pormenorizado, como les vengo diciendo, en la elaboración del marco teórico, que recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es identificar unos referentes teóricos, ¿cierto? Pueden consultar este texto y ¿a dónde voy a sumar? A los dos ejemplos que tenemos de marco teórico, ¿cierto? Uno se guía mucho por marcos teóricos que existen, ¿cierto? Este es un modelo de marco teórico, de pronto puede que les guste a algunos, de pronto a otros no. Mire que empieza una breve, dando este investigador decidió dar una pequeña introducción a este marco teórico, eso ya sí es opcional, depende de ustedes, de las necesidades, en fin. El marco teórico tiene su propio estilo también, pero obviamente está articulado a las normas APA, la misma citación, en fin, tiene la misma, tiene el mismo contenido, tiene el mismo sentido, más bien, pero la forma puede variar, ¿cierto? Entonces, empiezan a explicar conceptos. Están hablando en este marco teórico del concepto de planeación y empiezan a darle significado. Noten ustedes que donde hay cita, este es el referente teórico o uno de los referentes teóricos de esa investigación para hablar de esto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Así ustedes empiezan, miren que uno se va dando cuenta de cosas interesantes, se repite mucho ese referente, hay dos citaciones, ¿cierto? Quiere decir que para este investigador, ese referente teórico, este señor de Steiner, es importante para hablar de este concepto, ¿cierto? Que yo les estaba diciendo ahorita, que yo estoy trabajando el tema de comunicación digital en función de algo más, en fin. Esos términos que son los que están inmersos en su problema de investigación son las categorías o variables que yo debo de desarrollar en el marco teórico y obviamente indagando en los objetivos. Pero a manera de título yo voy a hablar, por ejemplo, como estamos diciendo acá, comunicación digital. Primero que todo tengo que hablar de comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles referentes teóricos voy a tomar yo en cuenta para hablar de comunicación? Para darle significado a comunicación desde estas miradas teóricas, ¿cierto? Este señor propone una cosa, fulanito de tal otra, y así se construye el significado frente a este término. Acto seguido, ustedes bajan, seguimos. Aquí están hablando, por ejemplo, de investigación de mercados. En el caso específico de comunicación digital, podríamos hablar, ahora sí, comunicación digital o comunicación en el escenario digital. Y ahí van a encontrar otro desarrollo con otros referentes teóricos y así sucesivamente. Miren las citas que hay, en fin, la diversidad de autores, lo que yo les decía ahorita, estas palabras conectores, relacionantes, ¿cierto? Miren, ayuda mucho a la redacción. Este es un ejemplo de marco teórico, uno de los dos ejemplos. ¿Cuál es el otro? También muy sencillo, obviamente de un proyecto de investigación, ya habla de comunicación. Ambos textos se relacionan en términos de que son áreas de trabajo, disciplinas muy acorde a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros nos estamos preparando, ¿cierto? Entonces, al emplear disponerles a ustedes estos recursos de marco teórico, yo obviamente los busqué con áreas disciplinares muy acordes a las nuestras, muy relacionadas a lo que hacemos. Y empiezan, miren, me están dando una definición de la comunicación con unos teóricos. ¿Qué prueba que tienen que hacer este? No, recuerden que usted los empieza a identificar por ahí cuando está haciendo el estado del arte, ¿cierto? Y así sucesivamente usted sigue leyendo. Mire que a veces dan definiciones de este tipo. Listo, no hay ningún problema. Pero mire tan interesantes. Una categoría es la comunicación. Listo. Ya quieren hablar este investigador acá de los elementos del proceso de la comunicación. Y así sucesivamente se va. Por aquí aparecen unas figuras.
demasiado simple, no importa, usted la puede mejorar, pero la respuesta a una posible pregunta, y es que, profe, yo puedo emplear imágenes, gráficos, esquemas, mapas conceptuales, claro que sí, tú lo puedes emplear, o una fotografía, una imagen, en fin, acá en el marco teórico, desde luego, pues se pueden apoyar en este tipo de recursos. Miren, ustedes siguen leyendo y van a encontrar, aquí empiezan a hacer una definición conceptual y teórica de esos elementos del proceso de comunicación, ¿cierto? El proceso de comunicación, los elementos que contiene ese proceso. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que están inmersos? Ah, bueno, son el emisor. Por acá abajo vamos a encontrar el receptor, por ejemplo. En fin, el mensaje. Y noten ustedes que ustedes lo van a enamorar, lo van a enumerar así. Perdón, miren, 2.2, miren la lógica de esto. Están hablando de los elementos del proceso, ¿cierto? 2.2.1, ya bueno, ya sigue 2.2.2, así sucesivamente. Mire que esto ya está articulado, ya sabemos al momento que estamos leyendo el trabajo, y es que estos elementos están insertos en este subcapítulo. Esto tiene coherencia, muchachos, ¿cierto? Ya el asunto es escribirlo propiamente. Ahí yo les dejo entonces, yo creo que tienen dos referentes o dos ejemplos de marcos teóricos. También les puede servir un poquito como para la forma que tiene el mismo estado del arte, porque aquí está este ejemplo, ¿cierto? Creo que es muy entendible, pueden aplicar aspectos que vayan viendo ustedes del marco teórico, y eso es lo que yo entonces quería mostrarles hoy, tanto marco teórico como la definición de los referentes teóricos que ustedes van a hacer, los formatos de las fichas bibliográficas, traten de utilizar este formato, ¿cierto? Con su efecto pueden unir los dos que les acabo, el anterior que les acabo de mostrar y ¿cierto? Muy importante que hagan esto. Esto se anexa al trabajo al final, ya cuando estemos hablando más de la forma de la presentación del trabajo que ustedes me van a entregar. Esto no tiene pierde, esto se coloca al final, en las últimas páginas. Pero hay que colocar las fichas bibliográficas, etc. Tienen tres referentes, y que fue el primero que nosotros vimos, porque hay diferentes fichas para diferentes fuentes, unos para libro, para artículos, ¿cierto? Que vamos a citar un capítulo de un libro, recuerden el artículo de la revista, que es la que nosotros encontramos en las bases de datos, las revistas científicas, etcétera. Recuerden que cuando no vayan a confundir con esto, ustedes la pueden variar. Documentos telemáticos se refieren a aquellos archivos de texto o documentos digitales. O, por ejemplo, textos de cosas que uno encuentra en las redes sociales. Las redes sociales se pueden citar, es válido. Obviamente, tengan en cuenta la viabilidad de estas informaciones que ustedes encuentran en las redes sociales, o en un blog, o por ejemplo en una Wikipedia, que ustedes saben muy bien que es una plataforma colaborativa y tienden a cambiar muchas cosas y no todo es cierto. En fin, pero todo lo que esté, por ejemplo, albergado en escenarios digitales, ustedes lo pueden utilizar y lo pueden citar. Más o menos así, es cuestión de jugar como con estas fichas, ustedes pueden unir las tres, ahí tienen tres formatos, ¿cierto? Con los cuales ustedes pueden trabajar perfectamente. ¿Listo? ¿Qué preguntas, inquietudes tienen, muchachos, acá, antes de pasar al tema del foro y para que luego también hablemos del tema de las asesorías? Preguntas, inquietudes con las fichas, con el estado del arte y con los referentes teóricos. Los escucho. Todo claro, profe. Todo claro. ¿Alguna inquietud, algún aporte de hecho? A ver, Susana, ¿cómo así que las fichas las hacemos en el mismo documento? Ya acabo de decir que las fichas se hacen... Me refiero a que ellas van pues en ese formato de tabla, entonces no sé si las hacemos, pues las construimos ahí en el mismo documento donde te vamos a enviar toda la investigación o en formato aparte. O sea, contarles que ustedes a mí me van a entregar un único texto, ¿cierto? Sea un PDF o un Word. Pero como les vengo diciendo,
esas fichas bibliográficas van en las últimas hojas del trabajo que ustedes me han entregado. ¿Sí me entienden? Ah, listo. Como Sí, anexo. Sí, es eso. listo. Muy bien. Bueno, profe, gracias. Susana. ¿Alguien iba por aquí con el micrófono activado de alguien más? Otra inquietud, pregunta. O sea, ese tema de la forma del trabajo, lo que ustedes me van a entregar, ya, básicamente, básense en esto. Voy a mostrar de nuevo el drive y me voy para la reconcertación de evaluación. Imagínense el texto que ustedes van a entregar desarrollando ítem por ítem en este orden. Pregunta de investigación, árbol de problemas y pregunta de investigación, listo. Luego, ¿qué sigue? A manera de título, planteamiento del problema. Luego, justificación. Luego, estado del arte, referentes teóricos, objetivos, en fin, y así sucesivamente, hasta llegar acá. O profe, que resulta que yo por acá en el pantalón, en la justificación me dio por pegar los objetivos. No hay ningún problema. Usted puede variar el orden, perdón, pero traten de seguir este orden, que no hay ningún problema como lo presenten, por tales que den cuenta de las normas APA. Recuerden que el tema de las normas APA, estamos más que todo haciendo énfasis. ¿En qué? En la citación y en la bibliografía. Y aquí, bueno, me dieron espacio entonces para decirles, recordarles lo siguiente. Muchachos, la citación, la cita es lo que va dentro del texto, ¿cierto? Lo que va dentro del texto. Esto aquí no tiene bibliografía. Sí, voy a mirar. No, esto aquí no lo tiene. La cita es lo que va dentro del texto como tal, lo que ustedes están escribiendo. Y la bibliografía, quiero mostrar un ejemplo de bibliografía, a ver dónde está. Este también tiene solamente marco teórico. También la bibliografía va al final. La bibliografía va al final del trabajo, muchachos. Listo, vea, tienen un ejemplo aquí ya de hecho también tienen un referente teórico, ¿eh? Y tengo es que hay varios archivos que les dispuse a ustedes, muchachos. Esto es una investigación también de verdad, creo que es una tesis, ¿cierto? Marco teórico, página 15. Marco teórico, página 15, miren. Tienen otro referente, tienen 3 entonces. Vean acá, con sus citas debidamente colocadas. Tienen ese tercer referente, muchachos. Muy bien, ese trabajo deberán que haberlo visto en este momento para que tengan ustedes en cuenta. Va a la bibliografía. Esta es la bibliografía, ustedes le colocan referencias o bibliografía o referencias bibliográficas al final. Listo. Y va en orden alfabético. El Word, cuando usted empieza a meter esta información, él te lo puede hacer incluso de manera automática, tanto con las citas como con la bibliografía. Sin embargo, si no sabemos manejar bien el Word en términos de hacer, darle como la orden de que nos hagan las citas y las referencias, lo podemos hacer manual, no hay ningún problema, ¿cierto? Yo que les estoy pidiendo en términos de normas APA, que me cumplan con las citas, que es lo que va dentro del texto, y con las referencias bibliográficas. Con estas referencias acá, todas las que ustedes utilizan. ¿De cuáles? Del estado del arte, de los referentes teóricos, que utilizaron una cita por allá para explicar el nivel de profundidad de los proyectos, también va acá. Todo lo que se cite va en referencias. ¿Listo? Y que uno, entonces, cita de esta manera, mire que aquí hay una sangría, tiene toda la información que tiene las referencias bibliográficas, que y esa información yo me pierdo como identificando cada una de estas cositas, muchachos. Péguense, acudan al manual de citación que tenemos. Aquí nos explican, muchachos, tanto las citas y la lista de referencias, ¿cierto? Tan solo para ir rápido a mirar alguna de ellas, ¿cierto? Nos dicen acá que debe tener el espacecito de aquí, qué aspectos son los que colocamos acá, hay muchos ejemplos, ¿cierto? Etcétera,
se puede entregar, que este muchacho lo puede utilizar, ese es el recurso que tenemos. Estas normas APA están, estas son estas son creo que del 19, no estoy mal. La variación fue mínima en términos de 2020, que muchos molestan, tanto profesores como cuando uno va a presentar un trabajo en una convocatoria que le van a publicar, lo molestan mucho, que no solamente por las citas y las referencias, sino por un asunto de forma, ¿cierto? Mire, la paginación, ese tipo de cosas. Muchachos, yo a ustedes les voy a pedir lo principal, que con eso no pierde el que vaya a poner problema, el que la persona que vaya a decirse que el trabajo no contiene normas APA, pues no podría decir eso porque está cumpliendo con los requerimientos de las normas APA en términos de citación y referencia, y el resto, ¿qué es? Es un asunto de forma. Que la portada, que la sangría, que el espaciado, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Yo no sé si ustedes están revisando bien las grabaciones, lo dudo mucho, la verdad, porque ese es el común denominador en estos momentos, está todo ya grabado, todo registrado. Les recuerdo lo mismo, eh, lo que se nos sugiere en términos de la forma. Compañeros, usted puede presentarme su trabajo en Time New Roman o en Arial, no hay ningún problema. Por orden, por estética, justifíqueme a la derecha, porque las normas aparte dicen que no la justifique, pero eso sería un texto así, ¿cierto? Entonces, es antiestético. Uno puede justificarlo a la derecha y no hay ningún problema. Eso no tiene pierde, pero si tú no lo quieres justificar, no hay ningún problema, cómprame con esto, pero si quieren que su texto tenga estética, que esté bien presentado, justifíquelo a la derecha, y siempre se hace esto, una sangría en la primera línea del párrafo. Mire cómo está, mire todos cómo empiezan, menos el primer párrafo. El primero sí está derechito acá, pero ahí para abajo tienen una sangría de 2.5 o algo así. ¿Cómo se aplica? Colocan el cursor ahí y le dan tabulador. Tabulador es la tecla que está en sus computadores donde tiene dos flechas. Está por acá a la izquierda de su teclado, a la izquierda arriba. Dice tab o tiene dos flechitas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Se paran ahí, le dan solamente, aprieten solamente una vez el tabulador y ya eso se lo corre automáticamente. Listo. Time New Roman, le aplican tabuladores ahí para que hagan esta salida de esta manera. O Arial, como quieran trabajar, nada de Comic Sans, nada de esas fuentes. Arial o Time New Roman, espaciado 1.5, algunos utilizan el 2.0, ya queda más espacio entre línea y línea. 1.5 compañeros, no hay ningún problema. Y cada subcapítulo, perdón, dale la correcta numeración. 2, 2.1, 3.1, 3.1.1, etcétera, etcétera. Listo, eso es un asunto de forma, compañeros. Básicamente eso es lo que ustedes me van a entregar. Ahí estamos dando cuenta de las normas APA, ¿cierto? Y bueno, preguntas e inquietudes con esto que estamos hablando acá de las normas APA. Algo por añadir. No hay ninguna inquietud, comentario entonces. Ok, muy bien. Ahora entonces los escucho con el tema del foro. Dificultades, como bien me la estaba planteando Juan, pero ¿qué otras dificultades convenientes han encontrado el foro? También tratando de hacer una pequeña valoración al día de hoy. ¿Cómo van con el foro? ¿Cómo se han sentido? Con las preguntas, los escucho. Y cuando les estoy diciendo que los escucho es que les estoy preguntando y los quiero escuchar a cada uno de ustedes, muchachos. Así parezca como muy de colegio de escuela, Edgar. Listo. Hablemos entonces de las preguntas, de los
las preguntas problematizadoras, los temas que colocamos en este foro, cómo se han sentido. Juan Esteban, ¿qué vio usted por ahora que no has podido interactuar, pero cómo viste las preguntas problematizadoras? ¿Me escucho? Profe, yo no he podido entrar. O sea, es que, o sea, yo entro al polivirtual, pero no me deja cliquear nada de lo que montaste. Nada es nada. O sea, pero por eso, montaste varias cosas, ahí hay tareas, ahí hay varias cosas, todos, o sea, no me pero cliquea. es que es muy extraño, Juan, porque es que en el curso de nosotros no aparece tarea ni nada, sino que aparece solamente, ya todos hablábamos a mostrar eso. Pero, profe, inclusive yo le muestro ya en video para que vea. Deme un Bueno, segundo. por favor, si me puedes compartir pantalla y vas haciendo la operación, miramos a ver qué es lo que pasa de pronto, si podemos solucionar esto desde acá. Muy bien. Juan Esteban va haciendo esto, Juan José. Escucha a Juan José. Que acerca del foro. Sí. Sí, muy buena la actividad, me pareció que está bien. Ok, bien. Bien, Juan. Profe, ven la cámara. Un momento. Esto es ok. Listo, dale. No te estoy viendo acá. Listo, mira que este es el seminario de investigación número 2, ¿cierto? Sí. Me aparece esto, nada. Me voy a unidad, cliqueo, nada. Cliqueo, nada. Pero es que eso no está, yo no lo tengo así. No sé dónde te aparece eso. Venga, yo verifico una cosa, Juan, porque puede ser un asunto del plan 9. O sea, esto a ustedes los matriculan de acuerdo a las listas que están. Pero de pronto, lo que pasó es que, como tú eres de plan 9, o sea, yo no lo monté ahí porque no estaba, vamos a revisar, ya, lo más seguro es que esto aparece en el seminario de investigación 2 del plan 10. Dice eso, Juan. Listo. Voy a verificar una cosita acá. Voy a ingresar yo y voy a mirar solamente un momento, porfa. Yo verifico por virtual. Un momento. Claro. Vea, yo no, tengo a tres. Juan Esteban Giraldo, Daniel Andrés Molina y José Luis Acosta. A José Luis Acosta. Claro. Evidentemente lo que yo les estaba diciendo, Juan, es un asunto de que como no estás en el otro listado por el hecho de que yo tengo un plan diferente, lo mismo que los compañeros, por eso no te aparece. Claro que sí, claro. Esto es un tema que entonces yo tengo que solucionar con, con la, con la dirección de la coordinación de virtualidad del Politécnico. Listo. Para ese sentido, compañero, yo voy a hacer esto, ya hoy no hay tiempo de estar, no es hora laboral, pues, con la institución. Yo lo voy a solucionar el transcurso de mañana y en ese caso solamente para los tres compañeros que hay en este listado, que son ustedes, yo les recuerdo, no es para el resto, ya el resto queda, eh, ya debe cumplir con el tiempo. Un momento. Pero entonces, en el caso de, lo acabo de mencionar,
Un momento, por favor, que es que esta plataforma así. Un borrocito para manejar un poquito. Sí, para el tema entonces estaba diciendo acá, Juan Esteban, Daniel Andrés y José Luis, que no ha aparecido hasta el momento, para vincularlos entonces a ese foro a partir de mañana, y les daré obviamente los días con los que estaba habilitado el foro, que son 7, para que ustedes miren las respuestas de los compañeros y interactúen. Esa es como la garantía que podemos dar, compañero, ¿cierto? Porque de nada serviría si habilitamos se vinculan ustedes mañana y no van a tener el tiempo suficiente como lo tuvieron nosotros. ¿No han visto, Juan Esteban? Podemos dar una prórroga. Si mañana solucionamos ese tema técnico, sería desde mañana 10 de junio hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el martes 16. ¿Listo? Listo. Listo, era eso. Muy bien, pero gracias por recordarme, porque la verdad, como los listados siempre aparecen con los estudiantes de plan 10, entonces el caso es atípico con los estudiantes de plan 9. Entonces ya mañana te tendré respuesta. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, gracias, Juan. Listo. Kevin ya Kevin nos dijo de la participación en el foro. Kevin. ¿Cierto? No, profe. Bueno, ¿qué opinas del foro? Kevin, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto las preguntas problematizadoras? Yo quisiera dar también un poquito de contexto a Juan de una vez, pero lo escucho a Kevin. Pues me parece muy chévere porque es como una forma de debatir, pues virtualmente, como como estamos en el salón que se hacían los debates, pero Bueno, virtuales. ¿y cómo te sentiste con las preguntas? Pero es que a uno pues no he publicado pues el coso. Ok, muy bien. Listo. Ya mientras seguimos ahorita con Mateo, que nos comente cómo es el foro, como que inconvenientes, dificultades, incluso o de pronto han tenido. Juan Esteban, mira las preguntas. Las leo rápidamente, te van a aparecer para que te hagas una idea. Hicimos 2 preguntas. Voy a mostrar, voy a compartir esta pantalla para que las vea Juan Esteban de una vez. ¿Las estás viendo? ¿Estás aquí estamos visualizando polivirtual? Sí, profe. Estas son las preguntas problematizadoras. Muy pequeño, en un párrafo, describe de manera clara y breve tu proyecto de investigación y explica la importancia del estudio, o sea, de su investigación, para el campo o disciplina de la comunicación audiovisual. Coméntanos del proyecto, ¿no? ¿Listo? Y segundo, la segunda pregunta problematizadora tiene como fin indagar frente a la línea matriz de investigación. O sea, aquí damos una definición que significan esas líneas matrices, ¿cierto? Y partiendo de esta definición, pues, respondemos de manera reflexiva argumentada a la pregunta problematizadora: ¿cuáles fenómenos o problemas de investigación consideras que deben ser abordados y estudiados en la actualidad? ¿Cierto? Pues partiendo de esta definición de la línea matriz, que planteamos esta pregunta, resolviendo de manera reflexiva, siendo muy críticos también, es decir, de que nos comentes que para ti de pronto en la actualidad, dado el momento, qué temas, qué aspectos, qué objetos o sujetos de estudio se deben de abordar en la investigación, ¿cierto? Y esas son las Juan, claro, ya está ahí. Sí, profe. Muy bien. Chicos, entonces, voy a escucharlos al resto y ya culmino con el tema del foro, para darles una claridad. Mateo Caldarriaga, está por acá.
Sí, profe. Sí, cuéntame del Pues foro. del foro está muy interesante pues lo de poder debatir así. Ya lo único pues es como que se vuelve un poco complicado a veces intentar debatir de forma escrita, no se siente, pues no sé si doy a entender bien las ideas de forma escrita como lo haría de forma presencial, pero sigue siendo muy interesante. Muy bien. Listo, Mateo, gracias. Santiago Duque. Santiago Duque se encuentra. Santiago García. ¿Cómo te has sentido con el foro? Imagina que estás escribiendo. ¿O puedes hablar? Ok, muy bien, dale. Mientras escribes, entonces preguntémosle a Susana. Susana, hola. Hola, profe. Hola. No, el foro me ha parecido muy chévere. Yo creo que también es un ejercicio que permite que se hablen de las problemáticas desde una posición como más personal. Eso es lo que Sí, creo que permite el debate, pues por los comentarios, por las cosas que se preguntan entre cada proyecto y muy bien. sí, muy chévere. Las Ok, preguntas están bien planteadas. están bien planteadas, ok, Susana, listo, muy bien. Me deja eso que te sentido cómoda y que estés disfrutando con el ejercicio, ¿no? De discutir, de leer a los compañeros, a los proyectos, muy bien. Mientras Santiago nos va escribiendo que todavía está demoradito por acá, corta. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido con el foro? ¿Qué dificultades ha tenido? Profe, bien. Sí, a mí me parece chévere porque es una manera también, de cierta forma, conocer, como, no específicamente, pero si no es como un abrebocas a los otros proyectos de las otras personas. Muy bien. Ok, Y por ahí dije unas preguntas y no sé si las respondieron, como que eso no, como que no avisa, ¿ok? sí, las preguntas uno trata de plantearlas para generar interacción. Habrá quienes, algunos usuarios, algunos participantes que se preocupen por responder esas preguntas. Esa es siempre la dinámica de un foro de discusión, ¿cierto? Pero el resto, lo más importante es que no tengan dificultades y que ustedes puedan interactuar. Eh, Santiago García nos comparte que me parece que es un ejercicio interesante, dinámico, que genera un debate entre los compañeros, entonces es muy bueno conocer la opinión de los otros compañeros y generar una conversación. Muy bien, ok, una apreciación de entonces, chicos, que ustedes tienen hasta el momento. Yo les quisiera recordar una cosita, un tip, o más bien un tip, no, es una indicación en términos de la participación del foro. Muchachos, y también ahorita me voy para el drive, voy a dejar esto de una vez acá bien. Listo. Primero foro, muchachos, respondan las preguntas que hay. Listo. Y acto seguido, replíquenle a manera de comentario a algunos compañeros, ¿cierto? Lo que ellos respondieron. No se queden solamente con esto, porque ya en materia evaluativa, recuerden lo siguiente. Me voy para el drive y mire lo que tenemos acá del foro. Si no participamos, pues hay que cero contra pulsero tenemos ahí. 3. Si participamos solamente una vez, no planteamos preguntas ni nada, le ponemos, digamos así, o establecemos debate a los compañeros, no le hacemos ninguna propuesta de debate con preguntas o algún comentario. 3. Si solamente usted responde las preguntas problematizadoras, ahí ya tiene usted regulado esto, pero no genera interacción, al fin y al cabo. 5. Si obviamente respondemos a las preguntas y empezamos a plantear preguntas problematizadoras, hacer comentarios, colocamos un ejemplo, que colocamos un link para que argumentar nuestra posición, nuestra intervención. Listo, es eso. De esa manera recuerden que habíamos concertado evaluar el foro. Listo. Entonces tienen hasta mañana el resto. En el caso de Juan Esteban le vamos a dejar ese foro para, para que responda a partir de mañana 10 al 16. Dimos 7 días, ¿cierto? 7 días de apertura del foro.
Y bueno, básicamente entonces es eso, compañeros, con el tema del foro. Y quería escucharlos cómo les había ido. Ahora bien, muchachos, como les dije ahorita iniciando clase, ya vamos a entrar de lleno a trabajar los proyectos de investigación con las asesorías, ¿cierto? Donde ustedes, y entendamos lo siguiente, vamos es a plantear preguntas, inquietudes muy puntuales y tener el trabajo a la mano para que en la asesoría me lo muestren los trabajos, me compartan pantalla y vayamos conversando de eso. ¿Cuándo vamos a empezar las asesorías, compañeros? A partir de mañana. Sin embargo, tengamos en cuenta que van a haber algunas asesorías un poco más, con más de tiempo, más prolongadas, de acuerdo a la cantidad de equipos o de proyectos que tenemos acá, pero vamos a iniciar nosotros mañana, muchachos, de manera general, donde, a ver, me hago entender más bien, compañeros. Yo les había dicho clases anteriores que vamos a hacer las asesorías, la idea es ir adelantando las asesorías con cada uno de estos ítems. Ya hemos hecho de preguntas de investigación árbol de problemas, planteamiento del problema en parte, justificación. Vamos a ir abordando esos ítems, ¿cierto? De nuevo, otra vez, o sea, mañana, que sería más bien un repaso, un recorderis muy simple, muy por encima de esto, ¿cierto? Para luego ir, digámoslo así, aumentando cada vez más como el nivel o el tiempo a dedicar a cada uno de estos ítems. El estado del arte, los referentes teóricos, ¿cierto? Los objetivos, la escritura de nivel de profundidad, la población y la muestra, etcétera. Entonces mañana vamos, yo hoy voy a cuadrar entonces las asesorías de mañana y las de la próxima semana para que ustedes ya sepan cómo quedaron de acuerdo al orden que tenemos y sepan la hora de conexión, ¿cierto? Entonces, para el caso de investigación 2, tenemos acá en total 9 proyectos. Hay 9 proyectos acá que están en marcha, ¿cierto? Entonces, voy a llamar de acuerdo a los que están conectados hoy para darles el orden de mañana y ahorita continuamos ante la semana que viene. ¿Listo? Igual, ustedes me van a decir, Robert, sí, necesitamos asesoría o no hay necesidad. Recuerden que vamos a revisar planteamiento de árbol de problemas, la pregunta de investigación, planteamiento del problema y justificación. Chicos, para esto yo creo que en un espacio no mayor, máximo de 10 minutos, podemos evacuar bien esto, con preguntas nuevas puntuales y que ustedes me muestren el trabajo. Listo. Voy a empezar, obviamente, cómo tenemos ese orden de la lista, ya lo habíamos elaborado anteriormente. Se encuentra Laura Elena Ara. No está. Saray Arenas Isabela Bolívar. Tampoco está. Sara María Barrera, Emanuel Sánchez, Juan Manuel Rojas. Tampoco está. Santiago Duque, Juan José García. Está por acá. Sí, señor, aquí estoy. Listo. Asesoría entonces, mañana. Juan. Profe, entonces para presentar lo mismo que habíamos presentado la vez pasada. Mira, que ustedes me muestren lo que ustedes tienen y ya dar por terminado esa parte. Ya la otra semana tenemos con estado del arte referentes teóricos. Sí. Listo, Sí. profe, de una. Listo. Ojo con esto. De 6 a 6 y 10. Listo, Juan.
Sí, señor, perfecto. Sí, tú también estoy apuntando por aquí, por eso me estoy demorando. Gracias por comprender, chicos. Muy bien. Daniel Escobar, Esteban Montoya. ¿Estamos por acá? No. Estoy acumulando. Santiago García. Profe, Sí. profe, Daniel Escobar y Santiago y Esteban Montoya eran conmigo, pero acabé de hablar con Daniel y me dijo que él se salió, pues que él canceló que él canceló las clases del núcleo y que no ha vuelto a clase, pues que no ha entrado a clases. Y de Esteban no sé nada. Ok, muy bien. ¿Y Esteban? De Esteban no sé nada. Bueno, entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás trabajando? Pero no, pues es que yo también apenas estoy empezando a entrar a las clases. Ah, bueno, Kevin. ¿No quieres atrasarse? Todavía estás a tiempo. ¿Listo? Bueno, yo solo voy a colocar aquí que estás con ellos. Estás con ellos entonces, ¿listo? Pues así, como para diferenciarlos aquí. Muy bien. Santiago García, Tomás Trujillo. Listo. Asesoría entonces 6 y 10, 6 y 20. Listo, profe. Muy bien. Entonces Santiago García es con Tomás. Daniel Andrés Molina, María Camila Murillo, Mateo Baus. No están. No están. Edgar y Susana. Hola, profe. Hola. ¿Listo? Sí, ¿Ya sabes de qué hora a qué horas? de 6:20 a... A 6 y Ajá, a 40. 6, A 6:30, perdón. 6:30, sí. Sí. Susana Tavares. Muy sencilla la asesoría. Y Mateo Saldarriaga. Mateo. Yo, profe. Listo, Mateo. De 6:30 a 6:40. Listo, profe. Listo. Listo. Y te preguntarás entonces, Juan Esteban, ¿por qué por acá de última? La vez que hicimos el primer llamado, pues no estabas y empezamos a asignar de acuerdo al listado que tenemos el listado oficial pues que tengo pues de los estudiantes matriculados en el curso. Entonces el llamado de asistencia. Obviamente esto lo organizamos con los que están asistiendo, pero de todas maneras, ya sabes entonces que mañana vas de 6:40 a 6:50. ¿Listo, Juan? Profe, yo mañana no puedo. Ah, listo, no hay ningún problema. Vale. O sea, si me lo puedes agendar, porfa, para el martes que entra o algo así, porque yo los miércoles últimamente he tenido muchas dificultades en el trabajo para poderme conectar, entonces, Pues el tema aquí es que es como por el orden que tenemos Juan Esteban. No sé si de pronto alguno de los compañeros que haya sido de acuerdo a esta asignación, pues te puede ceder un espacio. Yo estoy organizando las asesorías de acuerdo al orden que tengo acá, partiendo las del martes y miércoles, ¿cierto? Entonces ya voy a organizar las de la semana que viene. Ya organizamos las de mañana, recuerden, pregunta, investigación, árbol de problemas, planteamiento del problema y justificación. Pero como las de la semana que viene vamos a hablar del estado del arte, fichas y referentes teóricos, de pronto nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, de 15 minutos aproximadamente puede ser cada proyecto. Entonces esa es la cuestión, Juan Esteban. pero es que, o sea, pero sí necesito que me colabores con eso, porque igual mi clase es los martes. Ajá. Y yo los miércoles asisto, ya es por una cuestión, digamos Listo. que quiero estar en la clase.
Claro, pero sí, no hay ningún problema, Juan, pero entonces yo en ese sentido, y de acuerdo también respetando este orden, yo te podría colaborar a las 7:30. Normal. no hay problema a la hora. O sea, es que no hay problema a la hora del día martes. Yo no Ah, tengo problema con eso. O sea, es el listo, tema de que el día miércoles no estoy disponible. listo. Ok, muy bien, está bien. Bueno, pero entonces no, quedémonos porque voy a hacer ya llamadas de lista para la semana que viene. Es decir, voy a programar de una vez. Entonces, ¿decir algo, Juan? No, profe. Ok, muy bien, listo. Para asignar asesorías para el próximo martes 16 de junio y el 17 de junio, que es miércoles. Lo voy a colocar acá. Asesorías. Recuerda que vamos a hablar de referentes técnicos de estado del arte y bibliografía. Listo. Profe, me confirmas, el martes me dijiste que entonces a las 7:20. Bueno, yo voy a llamar de todas maneras. No tiene que ser 7:30, pero ya lo que me estás diciendo es que puede ser ese mismo martes. Ojalá terminemos a las 7:30 y ya me quedo contigo. Ah, bueno, no hay Pero problema. ya voy a llamar para ver entonces cómo quedamos, para que tengas como que tengamos claridad de la hora. Listo. Muchachos, yo de nuevo llamo a los que están aquí en este momento conectados. Ya los otros se van acumulando. Pero la importancia de manifestarnos así sea un breve espacio, un breve momento en estos encuentros virtuales, a través de esta plataforma. Empiezo entonces con Juan José y Santiago. Listo. Juan José García. Muchachos, están, entonces, pregunta, ¿no? Está armando las asesorías y preguntarles el tiempo. Como vamos a hablar del estado del arte, de los referentes teóricos y las fichas bibliográficas, ¿qué tiempo consideran ustedes que es prudente y pertinente para estas asesorías que vamos a hacer la semana que viene? ¿Ustedes consideran que sea el más adecuado? ¿Cuánto tiempo le Profe, ponen? entonces, qué pena, para esa semana hay que tener eso escrito, lo que acabas de mencionar. Ustedes tienen que ir adelantando. O sea, yo más adelante, yo ya no voy a volver a hacer más asesorías del estado del arte o del marco teórico. Bueno, de pronto sí, pero aquí es que ustedes tengan adelantos de alguna cosa. ¿Listo? Ya aquí ya estamos trabajando ya propiamente en el proyecto. Juan José García y Santiago Duque. Yo les estoy preguntando, muchachos, entonces, ¿cuánto tiempo ustedes consideran que es el necesario, el más pertinente, el más adecuado para estas asesorías de lo que vamos a hablar? Los escucho, les estoy preguntando. Profe, yo digo que gastarnos esa clase en eso no, o es mucho tiempo. Dividir el tiempo de la clase entre todos los proyectos. Por eso, es que eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos poniendo la clase primero del martes, distribuyendo un tiempo para cada proyecto, pero la pregunta es entonces, de acuerdo a esa distribución, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que debemos dar para esas asesorías por cada proyecto? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Por aquí nos comparten. 15 minutos dice Edgar, listo. ¿Qué dice el resto? Juan Esteban, Juan José, Kevin, Mateo, Santiago, Susana, Tomás, en fin, los escucho, muchachos. Que lleguemos a un acuerdo, un consenso. 10 o 15 minutos o qué. Sí, de los 15. Bueno, Mateo dice que entre 15 y 20, ojalá demos un tiempo exacto, 15 minutos, listo. 15 dice por acá. Mateo, ¿de qué te deciden? 15 o 20, el resto. Juan Esteban, Profe, 20 ¿sí? minuticos, ¿Cuánto? 20. 20, listo, Juan Yo José. también estoy con 20. Listo, Juan Esteban. Hay 2,20. Hay 2,20 por acá. El resto está diciendo 15.
Vamos a hacer más entonces, muchachos. Vamos de entonces, podemos hacer lo siguiente, dejémoslo de 20 minutos. Y que de pronto si ustedes acaban antes de los 20, no importa, ya esperamos el siguiente que se conecte. Listo, tenemos los 20 minutos, no hay ningún problema. Listo, para que tengamos entonces ese margencito ahí de tiempo, que lo aprovechen al máximo. Voy a colocar acá Juan José García, Santiago Duque. Listo, ojo con esto, compañero. Atención, irías desde las 6 a 6:20. Listo. Esto es martes. Atención, martes 16. Martes 16 de junio, listo. Juan José y Santiago, listo. 6 a 6:20. Continúo. Juan José García, Santiago García Tomás Trujillo, de 6:20 a 6:40. Listo. Sería entonces, perdón, Santiago García Tomás Trujillo. Listo, compañero. Listo. 6:20 a 6:40. Bien. Edgar y Susana. Listo. Irían de 6:40 a 7. ¿Listo, Edgar y Susana? ¿Estamos bien? Listo, profe. Listo. Mateo Saldarriaga. Mateo Saldarriaga de 7 a 7:20. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Y Juan Esteban. Dime, profe. 7:20 a 7:40. Listo. Listo. Y los otros, yo de todas maneras esto lo voy a recordar en el transcurso de la semana, muchachos, por correo, así como una listica, para que tengan en cuenta. Y los otros que asomen ya les tocará el miércoles de la semana que viene. ¿Cierto? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, inquietud adicional? Comentarios. ¿Todo muy claro entonces? Sí, profe. Ok, bueno, muy bien. El resto, chicos. Bueno, muchachos, no siendo más entonces, sin inquietudes, preguntas, comentarios, opiniones, etcétera, debemos así por hoy. Los espero mañana bien juiciosos con la información. Recuerden, esta es la indicación que siempre vamos a tener para las asesorías, material en mano, preguntas, inquietudes, que sean preguntas e inquietudes, no que yo voy a hacerles el trabajo a ustedes, no, vamos a responder preguntas con cosas que ustedes no entiendan. Aquí igualmente voy a estar mostrando en las asesorías, les voy a estar mostrando el material que tenemos, nos vamos a basar en él y que les sean muy provechosas esas asesorías, muchachos. Ya estamos, recuerden, trabajando propiamente en el proyecto de investigación, el cual se va a entregar, recuerden, entre el 26 de junio y el 1 de junio, el 1 de julio. Es decir, básicamente nos quedan eh, unas 2, 3 semanas aproximadamente nos quedan para trabajar en el proyecto. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Mucho cuidado, muchachos. También recomendación.
Básense en la elaboración del trabajo del proyecto con lo que tenemos en la rúbrica, en ese cuadro, ¿cierto? Para que no tengamos inconvenientes, no tengan inconvenientes con el tema de la bibliografía, que cuántas, que las citas, ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, chicos, los espero entonces mañana muy juiciosos, aprovechen los espacios y nos vemos mañana, bien juiciosos como les digo. Gracias, muchachos, que descansen, que tengan una feliz noche todos. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Estén muy bien. Está aprovechado. Chao, que estén bien.